Sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a entrar entonces de lleno al mensaje. Es importante para nosotros como iglesia conocer las profecías de la palabra del Señor. De hecho que a lo largo del tiempo, el recorrido de la iglesia, se ha explicado, se ha hablado muchas profecías, pero en esta mañana el Señor me mueve a compartir con ustedes acerca de los dos aspectos tan importantes que nosotros como iglesia debemos de conocer. Una, el tiempo está próximo a terminar, el tiempo de los gentiles. Y el otro aspecto es la restauración de Israel así como pueblo de Dios, la restauración. Ustedes y yo, hermanos, vivimos en el paréntesis que escribe el profeta Daniel, las 69 semanas y las 70 semanas de Daniel. Hay un paréntesis precisamente y es el tiempo de los gentiles. Y esto es lo que me interesa en esta mañana resaltar con la iglesia, para que todos estemos conscientes de nuestra condición, nuestra realidad, y no perder el fervor, el espíritu, la humildad, la necesidad que el Señor busca en su pueblo. Busquemos ahí en el libro de Proverbios capítulo 29. Dice en el versículo 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sin profecía, el pueblo, ¿qué dice? Se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pueden sentarse, hermanos. Las profecías precisamente son las advertencias de Dios. Porque una profecía es lo que se anuncia antes de que suceda. Esa es una profecía. Se dice, se habla antes del acontecimiento. Y en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra del Señor, hay muchas profecías. Y muchas de las profecías que los hemos leído, se han explicado en la palabra del Señor, muchas profecías ya se cumplieron. Otras están cumpliéndose y otras se cumplirán aún. Pero en esta mañana me interesa compartir con ustedes, hermanos, como iglesia. Ya les hice mención precisamente de lo que Dios me mueve a compartir con la iglesia en esta mañana. Y es precisamente ese paréntesis que hay entre las 69 semanas y las 70 semanas que habla el libro de Daniel. Ese paréntesis que hay es precisamente la apertura que Dios dio, que abrió para el pueblo gentil. Pueblo gentil somos todos nosotros. En los días precisamente en el ministerio del Señor Jesús, Él habló mucho sobre esto. Hizo mención, hizo referencias, y dentro de todo, dentro del ministerio que el Señor desarrolló, reveló, dio a conocer, y lo hablaba muchas veces y muchas personas no lo comprendían. Por ejemplo, leamos lo que describe el mismo Señor Jesús con sus propias palabras en el libro de San Juan. San Juan capítulo 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice en el versículo 14: yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo lo conozco,
Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oiga lo que describe el Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de atraer y oirán mi voz. Y habrá, ¿qué dice? Un rebaño y un pastor. El Señor Jesús, cuando Él estaba explicando, estaba dando sus enseñanzas para comprender, para entender, como en los labios del Señor Jesús se manifestaba, se descubría aquellas profundidades, los acontecimientos que se iban a dar durante el tiempo. Viene Él y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y cuando Él estaba hablando de este redil, se estaba refiriéndose precisamente al pueblo de Israel. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellos los debo de atraerlos. ¿A quién se estaba refiriéndose el Señor? Sin lugar a dudas, se estaba refiriéndose el Señor al pueblo gentil, que somos nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también los debo de atraerlos para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Y se estaba refiriéndose precisamente, hermanos, ya a la oportunidad que se iba a abrir para usted y para mí. Por eso es de que impresiona realmente lo que el Señor dice. Habrá un solo pastor y un solo rebaño. ¿Ustedes se recuerdan el proverbio que leímos? Dice: el pueblo sin profecía, ¿qué dice? Hay necesidad, hermanos, de que delante de ustedes o delante de nosotros como iglesia, hay que descubrir, hay que develar las profecías que están en la palabra. Porque si no se hace, seguramente, hermanos, uno puede desenfrenarse. Pero para que eso no se dé, hay que descubrir. Y en esta mañana quiero explicar precisamente, con la ayuda de Dios, del rebaño, de las otras ovejas que habló el Señor Jesús. Pero Él vino precisamente por Israel. Su ministerio fue en Israel. Ustedes se recuerdan que el Señor Jesús, su ministerio se dirigió precisamente al pueblo de Israel. Ahí se centralizó su ministerio. Y se daban muchas oportunidades, como por ejemplo, dice que lo buscaban algunos otros que no eran judíos. Lo buscaban y el Señor como que se detenía por un momento. Pero la oportunidad ya estaba ya a las puertas la oportunidad. Lo buscaban algunos que no eran judíos. Lo buscaba, por ejemplo, ustedes se recuerdan de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, nada que ver, ella no era judía. ¿Por qué no lo leemos para tener un poquito más el contexto de lo que les estoy explicando en esta mañana? Ahí en el libro de San Marcos, capítulo 7. Dice en el versículo 24: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa,
No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, dice. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino. ¿Y qué dice? Y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. ¿Qué les parece? Impactante lo que el Señor Jesús dijo. Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Y qué dice? ¿Qué les parece, hermanos? No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Perrillos se les conocían precisamente a los samaritanos, así eran considerados, o a los gentiles, pues. Por eso es de que cuando la iglesia comenzó, hubo un problema dentro de la iglesia primitiva, porque creyeron los judíos, lo creyeron, y también creyeron parte de lo que no eran judíos. Y hubo problemas entre ellos. Algunos decían que tenían que circuncidarse, otros decían que no. Pero eso ya se dio cabalmente en el tiempo ya de los apóstoles, donde ellos tuvieron que reunirse, tener precisamente una reunión, una sesión de los apóstoles, para poder definir, porque se recuerdan ustedes, hasta el mismo apóstol Pedro recibió una exhortación del apóstol Pablo. Eso se relata, se revela ahí en el libro de Gálatas, porque sí se daban algunas cuestiones, habían ahí problemas entre los hermanos. Pero todo ¿por qué? El Señor Jesús fue bien claro en decir: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ahí se hubiera quedado, ahí hubiera terminado la historia, aquella mujer se hubiera ido, pero no. Se estaba dando precisamente lo que les estoy explicando. Ya estaba a las puertas la oportunidad, la apertura, precisamente para el pueblo gentil. Entonces, oigan lo que sigue. ¿Qué pasó con aquella mujer? Y dice, versículo 28, respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, sana completamente. ¿Qué pasó entonces en este acontecimiento? La mujer era griega, no era judía. Pero lo que quiero resaltar, porque hay varios aspectos que quiero resaltar en esta mañana, es precisamente cómo comenzó la iglesia gentil. La iglesia gentil comenzó, esta es una figura, aquella mujer que simboliza precisamente la iglesia gentil, comenzó con ruegos, comenzó con mucha necesidad. El mismo Señor Jesús le dijo: no es bueno, mujer, tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Eso era una ofensa, eso era una humillación.
Pero aquella mujer no le importó. Aquella mujer se mantuvo y dijo: no, Señor, yo sé, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. El Señor le impactó tanto que la oportunidad ya estaba en las puertas, solo era de abrir las puertas y la oportunidad. Y de hecho que así pasó, para que se cumpliera la profecía que el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, por lo tanto los debo de atraerlos a este redil. Y miren, hermanos, se empezó a abrir la oportunidad. Ustedes se recuerdan de aquella mujer samaritana que tuvo aquella conversación con el Señor Jesús. Aquella mujer decía, ya en la conversación con el Señor, decía de esta forma: pero bueno, ¿en qué lugar se debe de adorar entonces? Ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros aquí. ¿Dónde se debe de adorar? Viene el Señor Jesús, viene y dice: mujer, créame, la hora viene, como quien dice, solo es de abrir ya la puerta, de quitarle el pasador a la puerta, y aquí se abre la oportunidad. La hora viene. Y el Señor, mire, y describe de una forma impresionante: y ahora es, dijo el Señor Jesús, como quien dice: bueno, si es de abrir la puerta, abrámosla pues. Y el Señor viene y abre la puerta. Entonces, la hora viene y ahora es, dijo el Señor Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Viene el Señor, entonces abre la puerta, ya no solo para los judíos, sino que también para el pueblo gentil. Y se abrió la oportunidad. Ustedes se recuerdan cuando aquella mujer, después de que fue descubierta en sus adulterios, porque eso es lo que el Señor se lo dijo de una forma impresionante. Porque aquella mujer le dijo el Señor: no tengo marido, le dijo. El Señor le dijo: ven, trae a tu marido y les voy a darle. No tengo marido, dijo aquella mujer. Bien has dicho, mujer, no tengo marido, porque con quien vives ahora no es tu marido, le dijo. ¿Sabe qué le dijo en otras palabras? Esclava del pecado. ¿Sabe qué dijo aquella mujer? Aceptó su realidad, aceptó su condición de pecadora, aceptó sus esclavitudes y vino y fue a anunciar a los de su ciudad: vengan, vengan. Es que se había abierto la puerta. Vengan a oír a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, dijo. Y dice que salen los samaritanos a oír, y dice que muchos creyeron. La iglesia así comenzó. La oportunidad, la apertura al pueblo gentil, así comenzó. Una aceptación total de sus pecados, de sus errores, de sus equivocaciones, de sus esclavitudes. Y vino el Señor Jesús y los rechazaba y ahí estaban. La iglesia empezó entonces, así como ya les expliqué, con judíos y con gentiles. El apóstol Pablo fue precisamente el enviado a los gentiles, apóstol de los gentiles. Pedro, Jacobo, Juan, ellos desarrollaron su ministerio dentro del pueblo de Israel, aunque ellos también tuvieron en algunas oportunidades también incursionar entre los gentiles, pero muchas veces ellos se detenían. Ustedes se recuerdan lo que pasó con Pedro cuando estaba, dice que en la oración vio una visión que descendía del cielo, un manto amarrado por los 4 extremos, y dice que venía ahí reptiles, cuadrúpedos, aves y animales inmundos, y le dijo: mata y come.
No, dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, dijo. La visión se dio por 3 veces igual. Entonces el apóstol Pedro comprendió el significado de aquella visión. Cuando comprendió el apóstol Pedro, al ratito estaban tocando la puerta. Inmediatamente después estaban tocando la puerta para que fuera a predicar a un centurión. La puerta ya se había abierto. La oportunidad para que se cumpla lo que el Señor Jesús dijo: habrá un solo pastor y un solo rebaño, dijo el Señor Jesús. Realmente, hermano, lo impresionante de todo eso. Y la iglesia comenzó, ustedes se recuerdan, si ustedes leen el libro de los Hechos, de una forma impresionante. La iglesia comenzó con un fervor impresionante, con una persecución, pero la iglesia no le importó. El pueblo gentil y los judíos no se coartaron, no se limitaron, al contrario. Entre más persecución había contra ellos, más era el fervor de serle fiel al Señor. Llegamos entonces, hermanos, y dentro de los acontecimientos que hay en la palabra, quiero resaltar en esta mañana lo que se dio precisamente, la revelación que recibió Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Se dio cuenta precisamente del acontecimiento que se iba a dar dentro de la dispensación de las iglesias. Las 7 dispensaciones o las 7 iglesias comienza precisamente con Éfeso. Y esto ya se ha explicado muchas veces, cada uno sus significados: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, y termina precisamente con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea precisamente es aquella iglesia ya al final, ya en el ocaso de la iglesia. Ocaso es la expresión precisamente que estoy utilizando en esta mañana, ya la caída del sol. Esa palabra se utiliza, el ocaso del sol, por ejemplo, ya cuando el sol ya está cayendo por la tarde, donde se conoce precisamente por la mañana se conoce como el lucero de la mañana, o cuando amanece, la luz de la aurora se llama eso. Cuando empieza a amanecer, las tinieblas empiezan a desaparecer, la oscuridad se guardan en sus lugares, en sus depósitos, donde Dios tiene asignado el lugar de las tinieblas, se guardan. Empieza entonces la luz de la aurora, que empieza a iluminar todas las partes oscuras. Y es precisamente lo que pasa con nuestra vida, ¿no? Cuando el Señor llega a su vida, empieza a iluminar. Mira, usted se da cuenta de sus errores, de sus mentiras, de todo lo que hizo. Por eso es de que cuando la luz de la aurora llega a nuestra vida, yo les hago una pregunta: ¿cuántos aquí nos hemos tenido que poner a cuentas? Yo diría casi que todo. Porque las tinieblas que cubrían nuestras vidas, uno robó, uno maltrató, uno hizo tantas cosas en el mundo, cosas que ahora le dan uno vergüenza, ¿no? Uno dice: Dios mío, ¿cómo pude hacer eso? Pues la luz de la aurora empezó a alumbrar la vida. Y por eso dice la palabra que la vida de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto es precisamente, ahorita estamos a las 12:20 del mediodía, o sea que ya nos pasamos 20 minutos. A las 12 es cabalmente que el sol está en el mero centro. A eso se llama el sol en su cenit, o sea, la fuerza del calor, el calor del día está tan fuerte. Y uno dice que porque el sol está en su máxima expresión, ¿no?
de calor. Pero por la tarde, como eso de las 3 de la tarde, ya comienza la caída otra vez. A eso se llama el ocaso, donde se empieza a perderse la fuerza, se empieza a perder cada vez más frío, cada vez más frío, cada vez más frío, y empieza otra vez a salirse de sus lugares todas las tinieblas. Pues oigan, hermanos, eso es precisamente lo que la profecía, eso es precisamente lo que está pasando con la iglesia gentil. La iglesia gentil, entonces, hermanos, según la profecía que está indicada por el Espíritu Santo en las Escrituras, es precisamente ya la pérdida de fuerza que tiene la iglesia gentil. Esa pérdida de fervor, la pérdida de ánimo, la pérdida de entrega, la pérdida de lealtad. Se vuelve uno una persona insensible, ya no entiende, ya no comprende uno fácilmente. Ese es el problema. Y esa profecía ya está dada en las Escrituras. Yo aquí en esta mañana, hermano, no les estoy descubriendo, no les estoy diciendo, hermanos, vengo aquí con una gran revelación. No, si ahí está en la palabra del Señor. Lo único que quiero enfocar ante la iglesia en esta mañana es precisamente eso, el fracaso que la iglesia va a tener. El Señor Jesús dijo de esta forma: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Bueno, ¿el amor de quiénes? De muchos, ¿quiénes? De muchos creyentes gentiles. El amor de muchos se enfriará. Y esa es una gran verdad, hermanos. La pérdida de energía, la pérdida de ese calor espiritual hace entonces que la iglesia se vaya cumpliéndose dentro del reloj de Dios, se vayan cumpliéndose las profecías, porque el otro enfoque es precisamente Israel va a ser restaurado. Pero antes de ser restaurado, el fracaso que la iglesia gentil va a tener. La iglesia comenzó con ese fervor, con ese ánimo, con esa entrega, pero esa fuerza lo ha ido perdiendo. Para no ir tan lejos, ahora me refiero precisamente a todos los que estamos aquí en esta mañana, para no ir tan lejos. Hace 8 días exactamente se hizo una exhortación acerca de todas las hermanas que presiden los días jueves, que cuidan sala cuna, que participan en la cocina, que participan en la secretaría, que participan en servir Santa Cena, que participan en maestras de niños. Se hizo una exhortación así, porque ha habido ahí una inquietud y que hablaron, y que trataron, y que dijeron. Pues dentro de nosotros como iglesia, como familia, no hay nada encubierto, porque la iglesia es una familia. Hace 8 días se habló precisamente con todas las hermanas que sirven. Es increíble como la vida de muchas señoritas o de hermanas, inclusive hermanas y casadas, ha sido golpeada por la influencia, por el poder que hay en el mundo acerca de las modas, de las vanidades, de todo, de esa fuerza que se mueve en el mundo. Pero pareciera que puede más las influencias del mundo que el poder que la iglesia debería de estar teniendo. Se llegó a tal punto que hemos tenido que tomar decisiones. Muy bien, si hay hermanas que quieren, por decirles algo, que les gustan las pinturas, les gustan las vanidades, está bien que lo puedan usar, pero eso sí, no tienen derecho a participar de privilegios en la iglesia. Hemos tenido que llegar a ese punto donde sinceramente, hermanos, les quiero decir en esta mañana, la iglesia debería de tener el poder,
la energía, el poder de Dios para decir no, no, no a todas las cosas del mundo. Así debería de ser. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que el cumplimiento de las profecías, los dichos del Señor Jesús en su bendita palabra se van cumpliendo literalmente. Nos ha sorprendido cómo hay padres que les permiten a sus hijas vestirse ropas cortas y ante sus ojos, y no les dicen nada. No cabe duda que la falta de la visión de lo espiritual hace que esto se dé. Les voy a contar un testimonio. Hace unos días visitamos una iglesia. Me fui a hospedar en la casa de un hermano y en el desayuno que estábamos haciendo, en eso llega un hombre y se quedó ahí paradito, pero como con la intención de quererme hablar. Entonces lo invitamos a que se acercara. Resulta de que él era un pastor de una iglesia muy grande aquí en Guatemala. Y me dijo: disculpe, hermano, me dijo, me enteré que usted andaba por acá y yo quiero comentarle, me dijo. Estoy pasando muchos problemas, me dijo. Estoy pasando grandes problemas en mi iglesia, me dijo. ¿Y en qué le puedo ayudar?, le dije. Y resulta de que abrió el panorama, abrió el paquete. Me dijo: ¿sabe cuál es el problema?, me dijo. Que uno de los que toca la batería en la iglesia, me dijo, anda en adulterio, me dijo. Y viera, me dijo, que cuando yo me enteré de eso, tomé la decisión como pastor de la iglesia en suspenderlo, me dijo. Lo suspendí. Y no, mire, se me levanta toda la familia de él en contra mía, me dijo. Y ellos quieren que a todas luces que él pueda estar ahí, no importando la condición en que esté viviendo, me dijo. Entonces yo le dije: mantenga su decisión, hermano, le dije. Mantenga su postura, le dije. No importa, le dije. Manténgase, le dije. Esa es la iglesia de la Odisea. La pérdida de esa energía de combatir lo malo. Lo mismo pasa aquí. Hemos tenido que suspender de privilegios, no solo a mujeres, también a varones. ¿Por qué razón? Le rogamos, le suplicamos a Dios que nos dé la energía de vivir sus doctrinas, sus enseñanzas hasta el final. A raíz de esto hemos tenido muchos problemas, de verdad. Pero no me estoy quejando, esa no es la intención, sino que no importa, estamos decididos. Un día el Señor Jesús dijo así, el Espíritu Santo a través de su palabra dice: porque aún no habéis llegado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir resistiendo. En la iglesia continuamente hay exhortaciones, hay disciplinas, hay continuamente. Como por ejemplo la sesión que acabamos de tener, se acaba de tener hace 8 días precisamente. De verdad. Queremos ayudar. Con la ayuda de Dios queremos transmitir a la iglesia. La lucha, hermanos, hay que seguirlo sosteniendo. De verdad. No permita que el mundo entre en su hogar. No permita. No guarde la espada por el amor de Dios, por el amor a su palabra. No guarde la espada. Es que no sé, pues ya me di cuenta, ya le hablé a mis hijos, pero no sé, pues mejor que hagan lo que quieran. No, hombre, no. No tome una actitud cobarde. No.
Desde los días de Juan el Bautista, dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solo qué dice? Solo los valientes lo arrebatan. Siga luchando. Siga estorbando. Porque Dios se alejó de aquel sacerdote. Ustedes se recuerdan de aquel sacerdote Elí, un hombre tan importante, un líder dentro del pueblo de Israel, el gran sacerdote Elí. Porque Dios se alejó, porque Dios se tuvo que apartarse, porque dice que él tenía hijos que a todas luces se acostaban con las mujeres en las puertas del tabernáculo. Y ahí se aprovechaban de lo mejor de las ofrendas. Viene Dios y se alejó. No permita, hermano, que Dios se aleje de su hogar, que Dios se aleje de su vida. El anhelo de nosotros es que Cristo pueda seguir gobernando nuestra vida, hermanos. De verdad. No permita. En algunas oportunidades de verdad que nos hemos encontrado con y aquí. Y aún así oyendo palabra de Dios, oyendo un mensaje estricto, radical, y aún así uno comprende el poder, la lucha que se sostiene, pero para eso hay que humillarse uno delante de Dios. A veces hemos tenido que descubrir las fechorías que algunos hacen. Me decía una señorita: hermano, estoy en el coro, pero tengo novio allá afuera. ¿Y qué ha pasado? Le digo: pues usted sabe. ¿Y cómo tenés la conciencia, digo, de agarrar un micrófono, cantar en un coro y haciendo cosas que no le agradan a Dios? Le digo. ¿Y cómo tenés ese valor? Le digo. Cuando se pierde, hermanos, esa fuerza espiritual, empieza a cometer cosas fuera de la voluntad de Dios. La dispensación entonces del pueblo gentil, de la iglesia gentil, se va terminando. Porque la iglesia gentil ya no está valorando la oportunidad de salvación, la apertura que Dios dio para nosotros. Entonces se está desvalorizándose. Por eso de que ustedes oyen hoy en día, hermanos, nunca se me olvida que fuimos a una campaña aquí en un lugar, aquí cerca de la ciudad capital. Me dice el hermano, el pastor de la iglesia, me dice: hermano, ¿y cuánto nos va a cobrar por predicar las 2 noches? ¿Y qué comida va a necesitar, hermano? Entonces le digo yo: ¿por qué me hace esas preguntas? Lo que sucede es que cada vez que hemos tenido los aniversarios de nuestro templo, de nuestra iglesia, hemos invitado fulano de tal, empezó a mencionar nombres. Y nos han dicho que las ofrendas debe de ser lo mínimo, es esta cantidad. Y comida que tiene que ser, pues, el primer día, no sé qué, y establecen. Lamentablemente, hasta esas condiciones tan bajas se ha quedado, hermano. Se ha caído. Pastores ya no que velan por las almas, como dijo el Señor Jesús, sino que pastores verdaderos asalariados. Esa es la condición, hermanos, de la iglesia gentil en este tiempo. Me llama la atención como dice en el libro de Apocalipsis, cuando habla la palabra del Señor, dice: mide, dice, o sea, de medir. Mide el templo, mide el altar y mide a los que se acercan ahí. Me impresiona realmente cómo en las escrituras se ve hasta estos aspectos. ¿Cuál sería el altar? Sería esto, pensemos, el púlpito que nosotros conocemos, ¿no? Mide. ¿Saben, hermanos, de que cuántos lugares no ocupan de verdad estos espacios para hacer verdaderas payasadas?
En una oportunidad me invitaron a predicar en un lugar. Yo estaba allá, pero con el espíritu bien cargado, porque pasaron los del grupo musical a cantar adelante y cantando, brincando, danzando. Lo que me impresionó fue tanto, pasaron un par de mujeres en fustanes a danzar frente a la iglesia. Ya no aguantaba yo aquello. Digo, Dios mío, hasta esos puntos hemos caído, hasta esas condiciones hemos caído. Lo más que brota en nuestro corazón es: ven, Señor Jesús, ven. Hemos llegado al punto, hermanos, donde la iglesia gentil está pisoteando la oportunidad de salvación que Cristo ha dado. Hasta esos puntos hemos llegado. Yo les digo, hermanos, iglesia de Dios, conservemos la doctrina de Cristo. ¿Saben ustedes que por pagar el precio, por vivir la doctrina de Cristo hay que pagar un precio? Muchas veces el precio son desprecios, críticas, menosprecios, pero no importa. Usted séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Porque la iglesia que va a ser salva es una iglesia que no se salen de los lineamientos de Dios establecidos en su palabra. Esa es la iglesia que va a ser salva. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él habla, lo describe, lo ilustra de una forma, pero más clarito no se puede entender en el libro de Romanos capítulo 10 para adelante. Lo describe cabalmente, esa transición, ese traslape que va a haber dentro de la iglesia gentil y la restauración de Israel. La restauración de Israel va a ser glorioso, pero porque Dios va a restaurar a su verdadero pueblo. Porque la iglesia gentil ha desvalorizado, ha menospreciado, ha criticado, ha hecho de menos la oportunidad que Cristo ha dado. Cuando Él abrió la puerta, cuando Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, los voy a traer. El tiempo se está terminando. Yo no sé cuál es su condición. Usted lleva una vida mediocre dentro de la iglesia. Mediocre es a medias, no definido. Lleva una vida así, me decido, no me decido. En una oportunidad recuerdo que hice una pregunta así directo. Le dije, hermanos, ¿cuántos han aceptado a Cristo? Aquí le levanten la mano. Y me sorprendí que los que se habían comprometido con Cristo eran menos. Esa es la realidad, esa es la condición. Me enteré en una oportunidad también. El pastor de la iglesia dijo, hermanos, para eso de los Juegos Olímpicos que hubieron, la final, ya la final, dijo, hermanos, dijo, que lo lamento, hermano, dijo que la final va a ser cabal en la hora que nos toca nuestro culto, dijo. Vamos a hacer algo, dijo. Vamos a adelantar el culto y vamos a poner las pantallas para que ustedes puedan ver la final, dijo. Causa risa, ¿va? ¿De verdad? Así lo expliqué un día en un lugar y la gente se rieron. Esa es la condición paupérrima de la iglesia que ha caído. Los que estamos aquí valoremos la oportunidad que Cristo nos ha dado, hermano. De verdad. Valore la oportunidad que Cristo le ha dado.
No lo descuide. Si usted está haciendo cosas malas, ¿sabe qué significa eso? Usted está pisoteando la oportunidad que Cristo le ha dado. La profecía es que va a ser trasladado nuevamente, la oportunidad va a ser restaurado Israel. Sin profecías, dice la palabra del Señor, el pueblo se desenfrena. ¿Saben qué es desenfreno? Cuando hay un vehículo precisamente que va sin freno, allá por Misco, por donde yo vivo, pasó cabalmente eso, no hace mucho, tal vez unos 4 meses atrás. Venía un camión grande, venía ya calentándose los frenos y no agarró. A eso se llama desenfreno. Cuando llegó a impactar con carros, con microbuses, con otros, y la matazón que hizo. Pasa continuamente eso por allá por donde yo vivo. Un día un bus venía sin frenos en esas bajadonas de ahí de entre San Lucas y Misco. El bus trató de agarrar por otro lado y fue a destruir una gasolinera. ¿Qué sucede cuando no hay frenos? Hay desastres, hay muertes, hay fracasos. La iglesia sin profecía se desenfrena. Es bueno, hermanos, que nosotros tengamos conciencia de las profecías que están en la palabra del Señor. El Señor Jesús refirió otra parábola muy impresionante de esta forma y dijo acerca de lo que es los frutos que debe de dar una viña. El reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, es semejante a un padre que arrendó su viña a unos obreros. Dice que arrendó su viña y se fue lejos. La figura que puso el Señor Jesús es impresionante. Y se fue lejos. Después de mucho tiempo, dijo el Señor, vino y mandó a sus siervos para recoger los frutos, para recoger el beneficio de aquella viña. Y cuando llegaron, agarraron los siervos, los apedrearon y los mataron. Viene el Señor y dice, bueno, agotó el Señor los recursos y dijo, vamos a enviar entonces a mi hijo, porque al ver a mi hijo tendrán respeto. Y envió a su hijo. Dice que lo agarraron, lo mataron. Este es el heredero, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y viene el Señor y hace la pregunta y dice, ¿qué creen ustedes que hará el dueño de la viña? Dijo. Y vienen ellos y dan la respuesta inmediato y dicen de esta forma, pues aquellos que hicieron tal cosa serán muertos inmediatamente y la viña será trasladado a otros que produzcan mejores frutos, dijo el Señor. Eso es. Usted que tiene la oportunidad hoy, valórelo. ¿Qué le impide para ordenar su vida? Así le dije un día a un hermano, porque él vivía con su pareja, solo unidos, que es la moda que hay en el mundo, solo unidos. Vi que pasó 5 años, 6 años, 8 años, pero quería participar en privilegios, quería participar en las comuniones. Un día que nos sentamos ahí, le dije yo, bueno hermano, le dije, ¿sabe que lo que está haciendo es ilegal? Le dije, usted está comiendo, está participando de la comunión de los hermanos, pero lo que está haciendo es ilegal, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Lleva ya muchos años y no ordena su vida. Es que no se puede, me dijo. He luchado y no se puede. Es fácil, le dije yo. Es fácil decir y tomar como excusa, no se puede. ¿Dónde está el Dios que hace milagros? Le dije. ¿Dónde está el Dios que puede extender su mano de poder? Le dije. Y así, yo creo que este hermano, bueno, gracias a Dios le sirvió para bien, pero esa cena con él en ese momento, más fue en lugar de una cena de amistad, más fue de regaño para él, porque así fue.
Después de que le dije, ¿dónde está entonces el poder de Dios? Usted me está diciendo que no se puede, o sea que Dios no puede hacer nada. Le dije. Arregle su vida, porque si no, no va a poder participar de las comuniones, porque lo que está haciendo es ilegal, le dije. Me agradó tanto que meses después me dijo, sí se pudo, hermano, me dijo, aquí están mis documentos, me dijo. Legalizó todo aquello. Hemos tenido que llegar algunas veces a empujar, hágalo, hermano, pero no hay necesidad de eso, iglesia de Dios. No hay necesidad que se les tenga que estar diciendo, vístanse formalmente, vístanse pudorosa. No, no hay necesidad de estar diciendo eso, de verdad. No hay necesidad, no habría necesidad. Yo creo que es suficiente el poder de Dios, la conciencia que produce su bendita palabra. Pero con algunos hemos tenido que hacer, ¿y hasta cuándo va a tomar decisiones? ¿Cuándo? Hemos tenido que sentirnos algunas veces mal, pero para echar la mano hemos tenido que hacerlo. No nos corresponde hacer eso, pero por el bienestar del alma de aquella persona. El apóstol Pablo entonces lo describe en el libro de Romanos de una forma impresionante. Hermanos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice. ¿Sabe qué es la arrogancia? Significa darse uno la importancia. Esa es arrogancia. Persona importante, importantísimo, que me sirvan, que me pongan la silla, que me... Hombre. Aquí estamos todos por la misericordia de Dios, hermano. Yo en primer lugar. No hay que ser arrogantes. Los que estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. La profecía se va dirigiendo en que la oportunidad al pueblo gentil se va a cumplir entonces lo que está escrito en el libro del profeta Daniel. Las 69 semanas de Daniel es precisamente donde quedó la pausa. Está próximo a continuar las 70 semanas. Pero dentro de las 69 y las 70 semanas de Daniel se quedó precisamente el paréntesis, y es precisamente la oportunidad que hoy disfrutamos. Aproveche la oportunidad. Vamos a orar en esta mañana, hermano.